Dios les bendiga a todos mis hermanos. Para mí es un privilegio poder estar aquí en la casa del Señor y poder compartir la palabra del Señor el día de hoy con todos ustedes. Y dentro de lo que vamos a hablar, quiero comenzar diciendo que en la vida todos tomamos decisiones. Y tomar decisiones es algo natural. En mi caso, particularmente, vengo de Amazonas. Hace poco tiempo me mudé aquí a Caracas. Y he tenido que tomar decisiones, algunas fáciles, otras un poco más complicadas. Sin embargo, recuerdo una en especial y quiero compartirlas con ustedes porque tiene que ver con el tema que vamos a ver hoy en la palabra del Señor. Y esa decisión fue ir a la universidad o no ir a la universidad. Y recuerdo que cuando salí de bachillerato, yo tuve la opción de ir a la Universidad de los Andes. Gracias al Señor yo obtuve la calificación, tenía todo preparado, tenía todo dispuesto, ya tenía el cupo asegurado, estaba ya a punto de ir, tenía dónde quedarme. Y un día antes de ir, yo iba a estudiar química, yo iba a ser químico, pero un día antes de ir, estuve considerándolo y tomé la decisión, justo un día antes, tomé la decisión de no ir a ese lugar. Habían muchas razones, habían muchas motivaciones, habían muchos factores. Sin embargo, lo que quiero enfatizar es que las decisiones que tomamos nos llevan por rumbos distintos. Es decir, sean pequeñas o sean grandes las decisiones, siempre nos van a llevar a un rumbo distinto. Esa decisión que yo tomé en aquel momento me llevó a un rumbo distinto y hoy estoy aquí en Caracas y estoy compartiendo la palabra con todos ustedes. Sin duda, el Señor en ese momento guió mis pasos para tomar esa decisión. Pero hay otras decisiones que a veces no son tan trascendentales, son decisiones muy sencillas. Por ejemplo, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a desayunar hoy? ¿A qué hora me voy a levantar? ¿Me voy a levantar a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana? ¿Qué voy a hacer? Y un día estuve considerando esto y razonando y pensando acerca de esto y me pregunté, ¿qué criterio utilizo para tomar esas pequeñas decisiones? Es decir, ¿cuál es la base que yo uso para tomar esas pequeñas decisiones? Todos, cada uno de nosotros tomamos decisiones distintas porque vivimos en países distintos, vivimos en ciudades distintas, vivimos en lugares y realidades que son distintas. Pero hay algo que nos une a todos y es que siempre toda decisión la tomamos en base a un factor que es la base para todo lo que decidimos. Ese factor, es decir, hay una razón, porque no tomamos decisiones porque sí. Nosotros no decimos voy a viajar, pero ¿por qué vas a viajar? Porque sí. Nosotros no decimos así, ¿verdad? Nosotros tenemos una razón. Mira, voy a viajar porque voy a visitar a un familiar, voy a viajar porque voy de negocio, voy a viajar porque me voy a reunir con la familia. Es decir, hay una razón, hay un motivo. Y nosotros tenemos distintas razones. Razones para tomar decisiones, por ejemplo, podría ser la fama, querer tener fama. O decisiones basadas en el dinero, querer tener dinero, acumular dinero. O quizás en emociones. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí a veces me ha pasado. A veces tomo decisiones en base, por ejemplo, en un momento de molestia, me molesto, un momento de rabia o de dolor. Total, hay muchas bases, pero hoy yo quiero enfatizar algo importante y es que hay una base por medio de la palabra donde nosotros podemos tomar nuestras decisiones. Yo le he llamado en esta mañana el factor de Dios. Y quiero que recuerde esto a lo largo de los próximos minutos, el factor de Dios. Que el factor de Dios es determinante. Y quiero que usted piense en esta mañana en un día cotidiano, en un día suyo. Sabemos que todos los días de cada uno son diferentes, cada uno tiene un ritmo diferente, pero piense en su día. Usted comienza, ¿a qué horas comienza? Comienza a las 5 de la mañana, comienza a las 4, ¿qué comienza a hacer? Se conecta con el Señor, se conecta con otra cosa, se conecta con la televisión. Haga un recuento rápido durante los próximos 5 segundos de qué hace usted durante todo el día, a dónde va, qué hace, a qué hora nos levantamos. Y esas pequeñas decisiones que nosotros tomamos día a día van construyendo poco a poco ese edificio que nosotros le llamamos vida. Esos son los pequeños bloques que constituyen nuestra vida. Y yo estuve razonando, orando al Señor, Señor, ¿qué quieres tú decirnos a través de esta palabra?
Y extrañamente el Señor me llevó a la matemática. Y a mí me parece interesante porque particularmente no me gusta la matemática. De verdad no me gusta la matemática. Dios sabe por qué no me dejó ir a estudiar química, pero en verdad no me gusta la matemática. Cuando yo estudié con mi esposa y yo estudiamos juntos, ella me ayudaba en la matemática, ella es mucho mejor que yo. Pero el Señor me trajo a mi corazón la matemática, porque estamos hablando de factor. El factor para tomar las decisiones. Entonces, razonando la palabra factor, el Señor me llevó a la matemática. ¿Qué es un factor en matemática? Y para aquellos que recuerdan la matemática, quizás fue una matemática bien agradable o quizás fue una matemática bien frustrante. Para mí en particular no fue muy alegre, que digamos, pero logré pasar la matemática. Entonces, buscando en el álgebra y en la matemática, ¿qué es un factor? Y un factor son esos pequeños números que multiplicados dan un producto. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo un producto o un resultado que es 10, por ejemplo, entonces yo digo que el factor de 10, por ejemplo, sería 5 por 2. Es decir, 5 por 2, 10. Es decir, que el factor de 10 es 5 y 2. Y así vamos encontrando los factores. Entonces, un factor son pequeñas porciones que multiplicadas dan un producto. Y yo, wow, Señor, qué interesante, porque esos pequeños factores son los que al final me dan ese producto. En matemáticas se llama producto, pero en nuestra vida se llama resultados. El resultado de nuestra vida. Y hoy quiero hablarles de un personaje muy interesante que aparece en la palabra, un profeta muy interesante, y quiero hablarles del joven Daniel. Quizás nosotros lo hemos visto, quienes hemos tenido la oportunidad de estar en alguna escuela dominical desde niño, y nos contaban historias asombrosas acerca de Daniel. Y quiero pasar a leer el libro de Daniel en su capítulo 1. Capítulo 1 y los primeros versículos, desde el versículo 1 hasta el versículo 8, y vamos a ver qué pasó en la vida de Daniel y cómo la vida de Daniel se conecta con esto que el Señor quiere revelarnos a través de su palabra. Voy a utilizar en esta oportunidad la versión Reina Valera 1960, pero no se preocupe, yo la voy a ir leyendo poco a poco, no son muchos versículos. Dice así, leemos en la bendición del Padre, Hijo, Espíritu Santo, dice así, Daniel 1 al 8, dice así, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y una de las cosas que yo voy a hacer es que cada vez que vamos leyendo un versículo, yo voy a ir narrando o contando algo, ¿no? Dice la palabra que la sitió. Sitiaron a Jerusalén. Más adelante dice que Jerusalén, sitiar es como acorralar. Está la ciudad de Jerusalén y Nabucodonosor, con todo su ejército, había acorralado a Israel. Y el versículo 2 dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Y qué interesante porque dice el Señor. Sin duda que el Señor siempre guarda nuestro caminar y siempre guarda a su pueblo, pero en esta oportunidad Él permitió, porque dice, el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Y seguimos más adelante, dice, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Versículo 3, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Versículo 4, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Es decir, muchachos brillantes, muchachos con una mente perspicaz, con gran inteligencia. Así eran los muchachos de la tribu de Judá. El versículo 5 dice, y les señaló el rey ración para cada día, es decir, la comida que iban a comer. Sigue diciendo, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Versículo 6 dice, entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías,
de los hijos de Judá. El versículo 7 dice, a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Les cambiaron los nombres. Cuando lo llevaron a Babilonia les cambiaron los nombres. Y quiero que mantenga eso en su mente. Les cambiaron los nombres. A Daniel le pusieron Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Nombres babilónicos. Y preste atención al versículo 8, muy importante para lo que el Señor nos va a decir hoy. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y lo dejamos hasta allí. Estos primeros 8 versículos nos narran algo que ocurrió. En esta historia hubo un ejército, hubo una batalla, hubo una conquista. El pueblo del Señor es llevado cautivo. Hay chicos inteligentes, entre estos están estos 4 chicos, y entre los 4 chicos está Daniel. Y algo interesante es que él logra hablar con el jefe de aquellos que los estaban reclutando, y de alguna manera él comienza a transar. Porque él, y más adelante lo vas a poder ver, por el tiempo no lo vamos a leer, pero lo puedes leer mucho después, y yo más o menos te parafraseo lo que quería decir los versículos siguientes, y es que Daniel entra como en una negociación con el jefe de ellos ahora en este momento. Y dice, mira, yo no quiero contaminarme con la comida del rey. Es decir, no quiero comer eso, quiero comer agua, quiero comer legumbre, otra cosa. Y el jefe de los eunucos le dice, mira, hay algo complicado porque el rey ya lo dijo, el rey ya lo mandó, el rey es de muy mal humor. Si yo desafiara la voluntad del rey, me cortan la cabeza. El rey era especialista en cortar cabezas. Así que era una decisión arriesgada por parte del jefe de los eunucos. Sin embargo, llegaron a un acuerdo. ¿Cuál fue el acuerdo? El acuerdo fue el siguiente. Daniel le dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Si de aquí a 10 días nosotros vamos a comer legumbres y agua, si de aquí a 10 días nosotros nos vemos feos, nos vemos demacrados, nos vemos flacos, distintos a los otros, pues está bien, nosotros aceptamos comer la comida del rey. Al jefe de los eunucos le pareció bien y así lo hicieron. El resultado de eso es que ellos, después de 10 días, tenían mejor semblante que de los otros que habían comido la comida del rey. Eso lo puede usted ver a lo largo del pasaje. Y el versículo 8, y enfatizo el versículo 8, lo vuelvo a leer, solo el comienzo, dice, Daniel propuso en su corazón. En la Nueva Traducción Viviente dice, Daniel estaba decidido. Y tiene que ver con el tema de hoy. Daniel estaba decidido. Y algo interesante es que Daniel en este momento no tenía nada bajo su control. No tenía nada bajo su control. Habían sido conquistados. Habían sido deportados a Babilonia. No podía escoger cómo vestirse. No podía escoger cómo hablar. No podía escoger dónde dormir. No podía escoger nada. Hasta su nombre se lo cambiaron. La identidad se lo cambiaron. Es decir, él no tenía nada bajo su control, pero tuvo una pequeña cosa bajo su control y él la aprovechó. Él decidió en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y nosotros podemos decir, pero si ya los cautivaron, si ya son esclavos, si ya son deportados, ¿qué sentido tiene que quiera dejar de comer la comida, tan buena comida que le están dando? O sea, algo muy pequeño, algo muy vano, muy simple. Sin embargo, Daniel decidió en su corazón no contaminarse. Para él representaba algo sumamente importante. Y esa es una de las cosas que quiero enfatizar. Las pequeñas decisiones forjan el carácter. Quiero que recuerde eso muy bien. Las pequeñas decisiones forjan el carácter. Y más adelante, en los versículos siguientes, vemos que Daniel tiene que pasar por otra situación, y esta vez un poco más difícil quizás. Podemos ver, y usted puede buscarlo en su Biblia. Vamos a buscarlo en Daniel 6:10. Daniel capítulo 6, versículo 10. Y ya han pasado varios reyes. Ya el primer rey que los cautivó, que los llevó cautivos, ya no estaba. Ahora estaba otro rey, el rey Darío.
Fíjate, todo este tiempo estuvo Daniel allí. Y el versículo 10 dice, esta es otra odisea para Daniel, dice, cuando Daniel supo, este es el versículo 10, dice así, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacer antes. Qué interesante. Daniel, con un carácter incólume, con un carácter decidido, vemos que nuevamente toma una decisión. Y yo quiero ponerlos un poco en contexto con respecto a este pasaje que estamos leyendo aquí, y era que habían decretado un edicto real, y en ese edicto se prohibía adorar a cualquier otro dios que no fuese el dios babilonio. Para ellos el rey era su dios, y se confabularon contra Daniel, y específicamente contra Daniel. La palabra lo narra, usted puede revisar y puede chequear en el pasaje. Y en ese momento le dicen, bueno, si tú, Daniel, pretendes orar y adorar a tu Dios, pues nada, te vamos a tener que echar a los fosos de los leones. Y el versículo 10 nos dice algo fantástico, fabuloso, porque es el carácter de Daniel. Daniel escuchó el edicto del rey. Y el pasaje no me dice que él, al escuchar el edicto del rey, dijo, no, ya está, no oro más. Él no dijo así. Él dijo, ese es el edicto del rey, bueno, yo me voy a ir a mi casa. Porque él pudo haber dicho, bueno, voy a orar pero con las puertas cerradas, voy guardadito, voy a orar al Señor. Él dijo, no, está bien, voy a orar, voy a abrir las ventanas con vista hacia Jerusalén y voy a orar 3 veces al día como siempre lo sigo haciendo. Y yo creo que por allí tenemos una imagen de un gran pintor británico, Britton Riviere. Ahí está, una hermosa pintura. Y esa pintura me evoca ese momento, porque Daniel cumplió su deseo. Daniel siguió orando al Señor 3 veces al día, y efectivamente lo llevaron preso, y efectivamente el rey sintió tristeza porque Daniel era su amigo. Daniel había tenido un renombre, había alcanzado un renombre. ¿Por qué? Porque él sabía tomar decisiones con base al factor de Dios. Y es echado al foso de los leones, y me parece maravillosa esa pintura, hermosa, donde están unos leones tan imponentes, tan furiosos, tan aguerridos delante de Daniel, pero Daniel es protegido por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque cuando tomamos decisiones correctas, Dios está con nosotros, Dios está de nuestro lado. Y este es el principio espiritual que yo quiero compartir con todos ustedes el día de hoy. El factor de Dios en las pequeñas cosas. El factor de Dios en las pequeñas cosas. Ahora, yo pregunto, ¿qué pasa si no se pueden dominar las pequeñas cosas en la vida? Si no se pueden dominar las pequeñas cosas, las pequeñas decisiones, luego nosotros no vamos a poder tomar decisiones mayores, no vamos a poder decidir algo mayor. Dios te da algo y te observa. Dios te da una oportunidad y te observa. Dios siempre está observándonos. Por ejemplo, Dios te da un amigo para que le prediques. Puede ser un amigo del trabajo. Dios te lo da, allí está. Es una pequeña cosa. Dios no te entrega una multitud, no te entrega un auditorio, pero te entrega un amigo. Y Dios ve, Dios observa. ¿Qué pasa? ¿Qué vas a hacer en ese momento? De repente Dios te da un familiar para que le prediques, para que le hables de Dios. De repente Dios te da un socio para que le hables de Dios. Dios te da un vecino para que le compartas de Dios. De repente algo pequeño. Porque Dios espera que nosotros tomemos decisiones en base al factor de Dios. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer en la madrugada, en la mañana, cuando nos despertamos? Bueno, tenemos opciones, es una decisión muy pequeña. Podemos hacer el QT, la oración y el total reading, o podemos levantarnos y revisar las redes sociales, porque queremos estar informados, pero es algo que debemos decidir, y es una decisión muy pequeña. Tú puedes decir, hoy no voy a orar, y no pasa nada. Es una pequeña decisión que va forjando tu carácter. Y no solamente eso, yo no hablo de algo netamente espiritual. A veces es, me voy a comer un chocolate o me voy a comer una fruta. A veces me voy a quedar dormido o voy a caminar 1 hora. Son pequeñas decisiones y todo influye porque Dios está
en todo. Esa es parte de la cosmovisión bíblica que nosotros estamos enseñando. Todo es por Él y para Él. Entonces hablo del factor de Dios, y el factor de Dios lo cambia todo. En su palabra, en Lucas 16:10, y quiero que vayas rápidamente a ese pasaje, Lucas 16:10. Y mira lo que dice, qué profundo, qué tremendo. Dice así: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Dios está pendiente de las cosas pequeñas. Dios está pensando y está atento a las cosas que para nosotros son insignificantes, pero Dios siempre las está viendo. Y es que los seres humanos, nosotros estamos diseñados para decidir. De hecho, el primer pecado, el pecado que cometió Adán y Eva en Edén, fue en base a una decisión que tomaron. En su momento fue una decisión errada. Y tú puedes decir, fue una pequeña decisión, comieron algo. Pero esa decisión, que parece tan insignificante, hoy estamos aquí. Nos llevó al momento en el que estamos. Es decir, cualquier decisión podemos nosotros verla pequeña, pero en Dios todas las decisiones son importantes. Entonces, les decía que los seres humanos estamos diseñados para decidir. Cuando nos quitan esa posibilidad, nos quitan la vida. Cuando nos quitan esa posibilidad, nos quitan todo. Hay estudios que demuestran que en los campos de concentración, en los campos nazi, en el tiempo de esa masacre, cuando en los campos de concentración sobrevivían aquellas personas que podían decidir algo, que podían decidir qué iban a comer, o que podían decidir a dónde se iban a parar, o que podían decidir si se sentaban o se ponían de pie. Esas eran las personas que sobrevivían. Aquellos que no podían hacerlo morían rápidamente. Lo mismo ocurre en los ancianatos, en los geriátricos. Estudios demuestran que cuando un anciano tiene la posibilidad de decidir, tiene la capacidad para decidir, vive mucho más. Cuando un anciano puede decidir si prende o apaga el televisor, si come esto o no come esto, vive mucho más. Cuando pierde esa capacidad, su vida ha llegado a su fin. Porque nosotros, como seres humanos, estamos diseñados para decidir. Y la pregunta es, hoy, en esta mañana, ¿cuál es el factor que utilizas para tomar las decisiones? Dios quiere estar en todos los momentos y en todos los lugares a los que nosotros estamos para ser el factor decisivo para tomar las decisiones. Y a veces consultamos a Dios las grandes decisiones, porque cada uno de nosotros lo hacemos. Es más, hasta los que no creen en Dios, yo los he visto, yo estoy cansado de verlo. Yo he visto ateos que se persignan. Cuando van a una decisión difícil, dicen, Dios, ayúdame. Porque en el fondo sabemos que existe un Dios. Pero nos acordamos en las decisiones difíciles, en las decisiones importantes, pero necesitamos recordar a Dios también en las pequeñas decisiones. Yo recuerdo un amigo de Puerto Ayacucho que tiene unos negocios allá en Amazonas, y conversaba con él de muchos temas. Y él, recuerdo que una tarde me dijo esto, Elías, y estábamos hablando de las situaciones, estábamos hablando de la situación del país, estábamos hablando de todos estos problemas. Yo le decía, mira, yo me niego a seguir la corriente, a ir con la corriente. Y él me dijo así. En ese momento, bueno, no sé, él me estaba compartiendo algo de su vida. Él me dice, mira, Elías, tú debes, cuando andes con lobos, aúlla como lobo. Y a mí me pareció interesante esa frase. Cuando andes con lobo, aúlla como lobo. Y yo me fui con eso, meditando esa palabra, cuando andes con lobo, aúlla como lobo. Pero después la filtré a través de la palabra y me di cuenta que no puede ser así. Yo no puedo caminar al son que me toquen. Yo no puedo doblar, torcer mis decisiones. Yo no puedo cambiar mis decisiones. Es decir, yo no puedo moverme al son que dicte la marea. Yo debo ser firme. Mi factor para decidir debe ser el factor de Dios. Entonces hay que revisar nuestras convicciones. Y enfatizo eso, quiero que lo recuerde muy bien, convicciones. Convicciones por aquí, compromisos por aquí. Convicciones, compromisos
porque tus convicciones deben alinearse con tus compromisos. Es decir, aquello en lo que tú crees debe parecerse a aquello en lo que tú te comprometes. Y Daniel lo tenía claro. Daniel lo tenía 100% claro. Por eso él oraba 3 veces al día. Su compromiso estaba alineado con sus convicciones. Nadie lo movía. Aunque lo fueran a echar en el foso de los leones, no le importaba. El Dios de él lo iba a proteger. Y él se lo dijo así al rey: Dios me va a proteger. Y ese es el carácter que nosotros debemos cultivar. Que nuestras convicciones se alineen con nuestros compromisos. Y a veces nos pasa por alto. A veces no lo tomamos en cuenta. Porque fíjate algo, esto lo vemos muy característico en el tiempo, en la administración del tiempo. Que nuestras convicciones se alineen con nuestros compromisos. Porque quizás no hay tiempo para hablar con la familia. Escucha esto muy bien. Quizás no hay tiempo para hablar con la familia. Quizás estás muy ocupado. Quizás no hay espacio. Quizás no hay tiempo para hablar con los hijos. Pero luego las circunstancias te van a llevar a sacar tiempo. Y ahí es donde yo digo, te tienes que mover. Y no es posible que tus decisiones sean en base a la crisis. El factor para decidir no puede ser crisis, debe ser el factor de Dios. Porque si tú no tienes tiempo para hablar con tu familia, para sentarte un momento con tus hijos, después vas a tener que sacar tiempo. Sacar tiempo para quizás buscar a tu hijo porque se fugó, se fue, no sabes dónde está. Ir a la policía, ir a no sé dónde, a buscarlo. O de repente esa persona que no tiene tiempo para ejercitarse, por ejemplo. Está muy apurado, está muy ajetreado, tiene mucho trabajo, no tiene tiempo para ejercitarse. Pero luego tiene que sacar tiempo porque de repente le comienza a doler el brazo izquierdo. Entonces tiene que sacar tiempo de donde no tenía tiempo. Pequeñas decisiones. O ese hombre que no tiene tiempo para hablar con su esposa, no tiene tiempo para compartir con su esposa y luego tiene que sacar tiempo. Tiene que sacar tiempo para hablar con su abogado. Tiene que sacar tiempo para buscar otra casa. Porque su relación ha llegado a un punto en el cual no se sostiene. Porque no sacó tiempo. Ahora tiene que sacar tiempo para buscar abogados, para pelear bienes, para buscar otra casa. ¿En qué estamos basando nuestras decisiones? Y finalmente, es importante, y se lo recalco, la crisis no puede ser la base de nuestras decisiones. La crisis no puede ser la base de nuestras decisiones. Ni de nuestros planes tampoco. Yo conecto mucho este mensaje del día de hoy con los que pudimos escuchar en las otras semanas pasadas. Pudimos recordar, y quiero que haga memoria un momento, donde hablábamos que entre más cambie la situación, más tenemos que planear. Entre más cambie la situación, no es que no vamos a planear porque la situación cambia, no, más tenemos que planear. Yo recuerdo hace un par de semanas estuvimos hablando de eso y yo lo conecto con esto porque para planificar debemos tomar decisiones. Para planificar debemos tomar decisiones. Entonces la crisis no puede ser la base para nuestras decisiones. Daniel lo dejó muy claro. Un momento de crisis. Me van a meter preso, me van a llevar al foso de los leones, me voy a morir. Él tenía la seguridad y la confianza en que Jehová de los ejércitos lo iba a librar. Y finalmente, quiero que de todo lo que hemos conversado, de todo lo que hemos hablado, podamos llevarnos algunas cosas. Y que nos podamos hacer unas preguntas y que podamos hacer algo. Porque todo lo que nosotros hablamos el día de hoy, en la mañana de hoy, con respecto al tomar decisiones, debe llevarnos a una acción. No podemos solamente oír. Entonces te hago una pregunta y quiero que la consideres en esta mañana. ¿Cuál es el factor que tú usas para tomar las pequeñas decisiones? Esa es una pregunta muy importante. Quiero que te quedes con esa pregunta. ¿Cuál es el factor que tú usas para tomar tus pequeñas decisiones? ¿Será el factor Dios o será cualquier otro factor? Otra pregunta importante, ¿en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo?
¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? Quizás hay ocupaciones que no se relacionan, que no se corresponden con tus convicciones. Ocupaciones. O quizás hay relaciones, amistades, que no se corresponden con tus convicciones. Y yo no digo que ahora no te relaciones con nadie, no, relaciónate con la gente porque la gente necesita conocer de Dios a través de tu vida. La gente necesita conocer ese Dios viviente a través de tus acciones. Pero ¿en qué estás invirtiendo tu tiempo? Porque es un tema de inversión. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? Tus recursos, tu vida, tu familia. Y muy importante, que no puede ser la crisis. No puede ser la crisis la que marque y la que dicte la pauta de tu vida. En nuestra familia, en el trabajo, en la economía, en los hijos. No puede ser la crisis, debe ser el factor de Dios. Y por último te dejo cosas para hacer. Porque en esta semana Dios nos da un día más de vida, un día más de vida. Y podemos decidir un lunes, un martes, miércoles, jueves, viernes, toda la semana. Y tienes toda esta semana que comienza para tomar decisiones. Así que te dejo un par de cosas para hacer. Toma un espacio de tiempo. Yo te pido, toma un espacio de tiempo para valorar. Si es posible, siéntate en tu oficina o siéntate en tu casa, en la sala de tu casa, toma una hoja, toma un papel y comienza a escribir. Que tus compromisos se correspondan con tus convicciones. Si haces una lista de los compromisos que tú tienes, mira, yo en el día a día tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer lo otro. Y que también hagas una lista de las cosas en las que tú crees y que hagas un match. ¿Sí? ¿Sabes? Un match que hagas y cheques a ver si se relacionan, si tienen que ver una cosa con la otra. Y algo muy importante, en esta semana, decide algo. Anótalo muy bien, decide algo. Algo pequeño, no importa lo que sea, tú decides, hoy me voy a levantar media hora más temprano. Amén. Porque Dios ve esas pequeñas decisiones. Hoy voy a acostarme más temprano, Dios ve esas pequeñas decisiones. Hoy voy a hablar un poco más con mi familia. Hoy me voy a sentar y me voy a reunir y voy a leer la palabra de Dios con mi familia. Son pequeñas decisiones. Pero yo te invito a que hagas algo. Toma una decisión, aunque sea pequeña, en esta semana. Y me parece maravilloso que tenemos hoy en día muchas formas de comunicarnos y de interconectarnos. Por ejemplo, el WhatsApp. Tenemos una buena comunicación con WhatsApp, por WhatsApp. Y que tú durante la semana puedas decirnos, mira, y que nos puedas compartir. Yo tomé esta decisión. Esta semana yo tomé esta decisión y quiero compartirla con ustedes. Es pequeña, pero sé que poco a poco va a cambiar mi vida porque está basada en el factor de Dios. Y que puedas compartirla durante la semana, así como compartes que has hecho el QT, que has hecho la oración matutina, que has hecho el totarrín, que puedas compartirlo, compártelo. Que puedas decir, hermanos, quiero compartir que hoy decidí hacer esta pequeña cosa y que la voy a seguir haciendo en la vida. Y ya por último, para terminar, la palabra dice, Daniel propuso en su corazón. Esto es Daniel 1:8. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. En esta mañana, yo quisiera que tú quitaras el nombre de Daniel por unos momentos y colocaras tu nombre allí. En mi caso yo diría, Elías propuso en su corazón. Y propongo algo para hacer, porque es un llamado a la acción. Y que tú coloques, no sé, José propuso en su corazón, Juan propuso en su corazón, María propuso en su corazón. Y que coloques allí tu nombre. Antes de terminar esta predicación, antes de terminar este pequeño pasaje de la palabra, que puedas colocar tu nombre allí. Y que en estos 30, 40 minutos de oración, tú puedas decirle, Señor, yo decido en mi corazón, propongo en mi corazón hacer algo. Propongo en mi corazón ponerte de ahora en adelante como el factor determinante para tomar toda decisión. Porque toda decisión es importante. Las pequeñas cosas, recuerda lo que estuvimos leyendo. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Así que yo te pido, allí donde estás, en la sala de tu casa, quizás en el cuarto, y estás conectado con nosotros, quiero que podamos cerrar los ojos, inclina tu rostro, cierra tus ojos, y que podamos hacer esta pequeña oración en la que le vamos a decir al Señor, Señor, yo propongo en mi corazón, yo propongo en mi corazón
Así como Daniel, Señor, propuso no contaminarse con la comida del rey, yo hoy propongo ponerte como base para toda decisión en mi vida. Y vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta hora, tú que eres soberano, que eres gobernador sobre todo. Todo imperio te pertenece a ti, Señor. El imperio del tiempo te pertenece a ti. Tú eres amo, dueño y Señor. Tú eres el alfa, tú eres la omega. De ti depende toda cosa, Señor. Por eso no puedo preocuparme. Y como lo cantamos hace un momento, no me falta nada si te tengo a ti, Señor. Por eso yo hoy, escuchando esta palabra, quiero decidir, quiero proponer en mi corazón. Propongo en mi corazón tomar pequeñas decisiones, alinearme con mis convicciones, alinearme con mis carácter, con el carácter cristiano, alinearme con lo que tú quieres para mi vida. Señor, hoy decido ponerte como base en cada una de las cosas que yo voy a hacer en mi vida. Quizás es relacionarme más con mi familia, quizás es levantarme más temprano, quizás es hacer ejercicio, quizás es comer sano, quizás es tener un tiempo para conversar con mi esposa, tener un tiempo en familia. Cualquier decisión pequeña, por pequeña que sea, Señor, ayúdame a colocarla como base para decidir. Y que tú seas el centro de mi vida, que tú seas el centro de mis decisiones, que tú seas el centro de todo lo que yo vaya a hacer. Porque el factor que yo quiero usar de ahora en adelante será el factor de Dios. Señor, yo no quiero que me muevan las emociones, no quiero que me mueva la marea, no quiero que me mueva la vida, la situación, la economía, la dificultad, las noticias. Señor, anulo eso en el nombre poderoso de Cristo Jesús por tu sangre preciosa. Ayúdame, Señor, a tomar la decisión de ponerte como base en toda cosa que yo haga. Te lo pido en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya sabes, Daniel propuso en su corazón, tú también propón en tu corazón. Dios te bendiga.